es muy especial. Es un sermón que fue muy difícil de trabajar, muy difícil de lograr, pero es un sermón, es una escritura muy hermosa. Isaías 4 es el texto más corto de Isaías. Es el más corto. Pero a mi juicio, y en todo el desarrollo, en todo el estudio del pasaje, es el más hermoso. Venimos de un tiempo, venimos de unos sermones en los que realmente ha sido bastante difícil, bastante confrontador, bastante desafiante. Isaías va a ser así por los próximos 35 capítulos. Pero luego va a venir el consuelo. Sin embargo, cuando examinamos un pasaje como un texto como Isaías 4, encontramos un poco de consuelo, encontramos un poco de distensión, algo que viene definitivamente de parte de Dios. Ahora recordemos que los primeros 6 capítulos de Isaías son el resumen de todo Isaías, es la introducción. Por lo tanto, no es extraño encontrar en estos primeros capítulos pasajes de esta naturaleza. Es muy especial, es un texto muy hermoso y va a ser muy especial trabajarlo juntos el día de hoy. Por consiguiente, les suplico, les ruego encarecidamente, apaguemos nuestros celulares, los dejemos en modo silencio, que no vayan a hacer bulla para no distraer a nadie, por reverencia a Dios, por respeto unos a otros. Mantengamos los celulares apagados. Ahora, si tienes tu Biblia en el celular, amén, consulta tu Biblia en el celular, no hay ningún problema. Pero solamente la Biblia. Ahora no te quiero controlar, ¿no? ¿De acuerdo? Tú puedes hacer con tu celular lo que quieras. Pero hoy vamos a escuchar la predicación de la palabra, así que te pido que estés en tu Biblia. Ahora, déjala en silencio también, no permitas que hable. ¿De acuerdo? Ellas hablan a veces. ¿No se hablan? A veces hablan. Bueno, quiero introducir con una frase de Leonard Ravenhill, un predicador que admiro mucho. Él ya murió. Son de esos predicadores antiguos que tenían fuego en el corazón, que tú escuchabas un sermón de ellos y simplemente no podías dormir tranquilo esa noche. Hombres como ellos hoy día son pocos. Ya murió en el año de 1994. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con la iglesia. Él siempre fue muy controversial y siempre usó frases que confrontaron profundamente el cristianismo, que desafiaron cada rincón del cristianismo, cada rincón de la iglesia, a cada persona que lo escuchaba. Y él dijo algo así, eso más o menos lo dijo hace unos 40, 50 años, fue contemporáneo de A.W. Tozer. Dijo algo así: se necesitan hombres incandescentes para esta medianoche espiritual. En el día de Pentecostés, la llama del Dios vivo vino a ser la llama de un grupo de corazones humanos. La iglesia empezó con aquellos hombres y mujeres en el aposento alto, entregados a la oración ardiente. Y hoy día está terminando con hombres y mujeres en el salón de fiestas de encima de la iglesia, organizando despertamientos artificiales. La iglesia empezó con un despertamiento y está terminando con un ritual. Empezamos de un modo viril, estamos terminando en la esterilidad. Los primeros miembros de la iglesia eran hombres ardientes y no grandes graduados. Hoy día hay muchos grados de ciencia y pocos de calor. Hermanos, hombres con corazones de llama son la necesidad del presente. Eso lo dijo hace más o menos 40 años. ¿Qué diría estando ahorita? No sé. Pero se necesita
realmente para el contexto en el que nos encontramos, como lo señalé la semana pasada, un cristianismo completamente diferente. El título de mi sermón hoy es La gloria del remanente. Para los que toman nota, la gloria del remanente. Y vamos a Isaías 4. Como les dije, fue un pasaje bastante difícil de lograr, un sermón bastante difícil de lograr. Paradójicamente solamente tiene 6 versículos y el primer versículo no pertenece a ese texto. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos en el versículo 1, Isaías 4:1. Vamos a leer hasta el 6. En aquel día, 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán: de alimentarnos y de vestirnos, nosotras nos ocuparemos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra afrenta. En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnen. Por sobre toda la gloria habrá un toldo, que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Isaías hace una descripción de la gloriosa restauración del remanente del pueblo del Señor. Mencionación. En un pasaje que es claramente mesiánico y que sin lugar a dudas destaca como un tipo de la iglesia, 3 aspectos son notables en dicha restauración. El primero, el renuevo o el retoño, es decir, Cristo, será su orgullo y adorno. 2, será llamado santo. Y 3, el Señor será su refugio y protección. Es importante aquí recordar varias cosas antes de avanzar en nuestro estudio de este pasaje. Cabe destacar que, como lo mencionamos en sermones pasados, estamos en los últimos días, como lo señalan algunos pasajes medulares de la Biblia. Hechos 2:17, por ejemplo, Hebreos 1:2, Santiago 5:3 y Primera de Pedro 5:20. Son pasajes que nos hablan de que estamos en los últimos días. Estas profecías se cumplen de forma parcial en Pentecostés, como lo estudiamos también en sermones pasados, y tendrán su completo cumplimiento en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que vamos a observar el día de hoy es complementario con Isaías 2, versículo 2 al 5. Quiero que lo leamos para recordar. Y Isaías 2, versículo 2 al 5. En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará de espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Ese fue un tema de nuestros primeros sermones, cuyo texto o frase a resaltar, Isaías 2:5, es:
porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Y sin lugar a dudas, este pasaje se cumple de forma parcial en Pentecostés con la institución de la iglesia. Allí se cumple. Pero todo eso tendrá su pleno cumplimiento en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, iniciemos con el primer aspecto de esta gloriosa restauración del pueblo del Señor. Primer aspecto, el renuevo, es decir, Cristo será su orgullo y adorno. Lo leemos en el versículo 2. Antes de continuar con este versículo 2, es importante señalar que el versículo 1 pertenece al capítulo 3. Recordemos que el capítulo 3 hablaba específicamente del juicio hacia su pueblo. Lo hablamos la semana pasada. El versículo 1 entonces hace parte de este capítulo y remarca el estado de crisis y vergüenza que estaba experimentando el pueblo del Señor. Las guerras diezman la población masculina, dejando a muchas mujeres con la doble desgracia de ser viuda y no tener hijos. Era tal la desgracia que esto significaba en aquella cultura que se describe una situación extrema en la cual las mujeres tratan de ser madres a toda costa. Y es posible que los hombres que quedaban no necesariamente hacían parte del pueblo, sino eran específicamente los invasores. Las mujeres que se proveen a sí mismas de pan y de ropa son una inversión del orden establecido para el matrimonio. Y eso ocurrió allí. En el sermón pasado, personas les decían a jóvenes que tenían apenas un manto que fueran sus líderes. Ellos se negaban. Aquí, en este primer versículo, en este versículo que pertenece al capítulo 3, las mujeres buscaban a los hombres para que fueran sus esposos y quitar el oprobio de ser solteras y no tener hijos en el contexto de esa cultura. Eso invertía completamente la naturaleza de la relación matrimonial. Pero pensando en esto, creo que hoy hay un fenómeno interesante con el tema del matrimonio y vamos a hablar más adelante de eso también. Yo siempre he dicho, y cuando enseño esto a los hombres, yo les digo a los hombres que se van a casar, tú no entras al matrimonio como un aportante, tú entras al matrimonio como un proveedor. Tu esposa entra como un aportante si quiere. Si no piensas así, es mejor que no te cases. Porque los esposos somos proveedores en todo sentido. Espiritual, emocional, moral y materialmente hablando. Si un hombre, y yo creo que eso ha sido lo que ha generado la crisis familiar que hay en este momento. Los hombres no se quieren casar, o bueno, muchos, porque tienen miedo de eso. Tienen miedo. Entonces ahora, paradójicamente, en nuestro país tuvo que formarse una figura, tuvo que establecerse una figura que permitiera que las familias que ya no son tan funcionales como deberían ser, porque ahora las mamás son cabeza de familia, tuviera que darse de esa forma. Cuando los hombres son los que debieran de proveer. Pero incluso hay hombres, para vergüenza del género masculino, que están buscando que sus mujeres los mantengan. Para vergüenza lo digo. Eso ha generado la crisis en la que estamos. ¿Por qué? No hay liderazgo. ¿Qué estaban buscando estas mujeres? Esencialmente eso. Liderazgo en sus vidas. Hombres que fueran capaces de poner la cara por ellas, de quitar el oprobio, de quitar la vergüenza. Desafortunadamente, no es diferente a lo que
estamos viviendo en la actualidad. Eso significa ese pasaje que pertenece al capítulo 3. Ahora bien, entrando al tema que nos corresponde el día de hoy, el pasaje que vamos a abordar es profundamente esperanzador. La semana pasada se habló de forma específica del juicio de Dios, y particularmente que ese juicio comenzaba por su propia casa, por su propio pueblo. El movimiento que hace Isaías aquí describe sin lugar a dudas una restauración del remanente de su pueblo, de los sobrevivientes. También es pertinente recordar que estos primeros capítulos hasta el 39 ocurren antes del exilio. Del 40 en adelante es después del exilio. Son los capítulos de los juicios. La crisis asomará su terrible cara y por ende todos estos juicios cuando su pueblo sea exiliado. Sin embargo, la profecía de Isaías en este encabezado del versículo 2 es de profunda esperanza. ¿Qué dice? En la versión Biblia de las Américas lo dice de esta manera: aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Israel. Es un pasaje que señala con claridad al Mesías, el renuevo, y que describe sin lugar a dudas su doble nacionalidad, o mejor aún sus dos naturalezas: verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Así es. Nosotros, cristianos, discípulos de Jesús, tenemos la profunda convicción de que Jesús no fue solamente hombre, que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios en una sola persona. Esa es una convicción fundamental, una doctrina fundamental para nosotros como cristianos. J.A. Moutier se refiere al respecto: el renuevo de Jehová siempre es un título que señala al Mesías en su oficio como rey y sacerdote. Pasajes como Jeremías 23:5, 33:15, Zacarías 3:8 y Zacarías 6:12 lo señalan de ese modo. En sí mismo, renuevo es una metáfora del árbol genealógico. En Jeremías, el renuevo es para David, o mejor dicho, de David. Solo en este caso hallamos el renuevo de Jehová, es decir, aquí en Isaías. El Mesías nace de un linaje doble, dado que pertenece al árbol genealógico de David y del Señor. La faceta humana de su abolengo queda retomada en este pasaje mediante la metáfora el fruto de la tierra, indicando que el Mesías nacerá de este orden creado. O sea, Jesús nació de una mujer, sin la participación de un padre humano, protegido por el Espíritu Santo. Así es. Plenamente hombre o verdaderamente hombre. Me gusta más verdaderamente hombre, es más completo. Verdaderamente Dios. Esa es una convicción muy profunda en nosotros. Ahora bien, el pasaje que estamos estudiando describe no solo su naturaleza, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, sino su carácter. Carácter que claramente será acuñado al remanente, es decir, a la iglesia. El Mesías será hermoso y lleno de gloria. Será el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Israel. Como cualidades del Mesías en su naturaleza humano-divina son literalmente para los sobrevivientes. Él reserva para ellos la totalidad de su naturaleza. Sin lugar a dudas, Cristo el Mesías es la gloria de la iglesia. Lo que hace hermosa y gloriosa la iglesia no es la majestuosidad de sus templos o la excelencia de su organización. Lo que hace hermosa y gloriosa la iglesia es Cristo. Efesios 1:22 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y
y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y esta es la hermosura de la iglesia. Cristo. Lo que hace que la iglesia sea significativa es Cristo. Tenemos que acuñar este presupuesto en nuestras mentes y corazones. Porque estamos en un momento en la historia en que incluso en el cristianismo no se piensa de esta manera. Cristo ya no es la gloria de la iglesia. Paradójicamente. No sé si ya han dado cuenta, pero estamos en un momento donde el culto a la personalidad está más fuerte que nunca. Tanto que cuando personas, hombres que han sido eminentes y prominentes en la iglesia, dejan por alguna circunstancia la fe del cristianismo, la iglesia se derrumba, se desilusiona, se desvanece, como si la gloria de la iglesia fueran los hombres. La gloria de la iglesia no son los hombres. La gloria de la iglesia es Cristo. La calidad y estatus de la iglesia no depende de su antigua tradición, ni de su tiempo en la historia, tampoco de los diferentes sistemas teológicos, ni de los hombres prominentes de la iglesia. La calidad y estatus de la iglesia dependen sustantivamente de quien es su cabeza, es decir, Cristo. Y cada uno de nosotros, en virtud de ello, debemos vivir conforme a quien es nuestra cabeza. El cristianismo no se puede concebir ni vivir de cualquier manera. Cristo es la piedra angular de la iglesia, por consiguiente debemos vivir conforme a Cristo, como lo afirmó el apóstol Juan en 1 de Juan 2:6. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. De modo que nuestra identidad como cristianos descansa objetivamente en su naturaleza y carácter. Es redundante decir que el carácter de la iglesia debe ser como el carácter de Cristo. Eso es redundante. Se supone que debería ser así. Pero en la época en que vivimos, la aclaración es pertinente. La iglesia atraviesa por una grave crisis y se está buscando la identidad de la iglesia en los lugares equivocados. Mucho más aún, se está buscando embellecer la iglesia, retomando el asunto de la identidad con esfuerzos puramente humanos, cuando lo que necesitamos indiscutiblemente es a Cristo. Eso es desafortunado. Estamos buscando la identidad de la iglesia en los lugares donde no está esa identidad. Por ejemplo, en el culto a las personalidades, pero también en ese énfasis desmedido por la organización, en ese énfasis desmedido por el crecimiento de la iglesia, en ese énfasis desmedido por la excelencia de los templos. La gente se siente bastante insegura cuando llega y encuentra una iglesia pequeña, como si la gloria de la iglesia dependiera o descansara del tamaño de la iglesia. No es cierto. La gente se desilusiona cuando llega y no encuentra una banda de música con las mejores voces del mundo y con la mejor instrumentación del mundo, como si la gloria de la iglesia fuera la banda que toca aquí al frente. La gloria de la iglesia es Cristo. Lo que hace hermosa a la iglesia es Cristo. Lo que hace significativa a la iglesia es Cristo. Lo que hace que la iglesia sea lo que es y debería ser es Cristo. Créanme, les voy a decir algo que ya he repetido muchas veces. La única forma en que nosotros vamos a comprender qué es la iglesia, qué significa la iglesia, qué es el cristianismo,
es cuando objetivamente pensemos de la forma en que Cristo piensa. Es cuando objetivamente veamos a Cristo y acuñemos su carácter en nosotros y vivamos conforme a Él. La única manera en que vamos a comprender lo que significa que el Cristo es la cabeza es cuando estemos unidos a Cristo. Ahí vamos a entender qué es la iglesia. De otro modo vamos a concebir la iglesia simplemente como una institución, una organización, qué sé yo. Pero no como lo concibe en este caso la Biblia. Cuando vayamos a las Escrituras, cuando vayamos a Cristo y caminemos con Cristo, vamos a entender lo que es la iglesia y lo hermosa que es la iglesia. Yo no sé si para ti esto es un privilegio o no, para mí es un enorme privilegio. Por eso oraba como oraba ahorita esta mañana, porque créanme, para mí es un honor predicar. Mientras preparaba esto pensaba, qué indigno soy de estar aquí parado. ¿Quién soy yo? No soy nadie. A veces no nos damos cuenta en medio de qué estamos. Y fácilmente nos desanimamos porque ocurre una situación, un problema en la iglesia, como si la gloria de la iglesia fuera que no hubiera problemas en la iglesia. Si no te has dado cuenta, la iglesia es un conjunto de pecadores que caminan juntos. Tarde o temprano alguien va a pecar contra ti y tú vas a pecar contra alguien. Tarde o temprano. Yo no sé de dónde se salió esa idea de que la iglesia tiene que ser perfecta. No entiendo. Yo pienso una cosa, en mi naturaleza pecaminosa. Si 1 Corintios no apareciera en la Biblia, yo llegaría a pensar que esa carta no estaba dirigida a una iglesia. Los problemas de la iglesia de Corinto, todos esos problemas no los hemos tenido al tiempo. La iglesia de Corinto los tuvo al tiempo, todos juntos. Inmoralidad, una inmoralidad impresionante. Era tal la inmoralidad que la iglesia se jactaba de la inmoralidad. Divisiones en la iglesia, culto a la personalidad, problemas con los... Imagínate, estaban teniendo problemas con los dones espirituales. Estaban compitiendo por quién tenía los mejores dones. Había una cantidad de problemas, pero ¿sabes qué pensaba Pablo? Que la iglesia era santa y que pertenecía al Señor. Pero ¿sabes por qué Pablo pensaba de esa manera? Porque Pablo entendía que la gloria de la iglesia era Cristo. Eso. Nosotros, creo yo, a veces somos responsables de las críticas que nos hacen. Que somos hipócritas. No te imaginas cuánto. Si aquí hay un montón. Todos hemos salido de una oscuridad horrible. Claro. ¿Qué crees que somos acá? No te imaginas al lado de quién está sentado. No te imaginas. Pero ¿sabes qué pasó? La gloria de la iglesia, lo que hace la iglesia significativa, lo que nos hace hermosos a los ojos del Señor, es Cristo. No nosotros. O sea, en nosotros no hay nada bueno. No hay nada que merezca elogio. Nada. Si se tratara de lo que nosotros pudiéramos aportar a la iglesia, Dios no nos había escogido para formar la iglesia, porque lo único que le aportamos a esto fue pecado. ¿Qué más le aportamos? Nada.
Lo que hace realmente diferente la iglesia, lo que la hace significativa, es Cristo. Y Él como su cabeza. Así que si Cristo es la cabeza, tranquilos, la iglesia va a estar bien. Porque Él es su cabeza. Nosotros solamente tenemos que honrar a quien es la gloria de la iglesia, viviendo como Él vivió. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata solamente de venir aquí cada domingo, o cada viernes, o cada miércoles, o cada jueves. El cristianismo se trata de vivir en las huellas del Maestro diariamente, todos los días. Pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo. De eso se trata. Juan lo dijo con claridad: el que dice que está unido a Cristo debe vivir como Él vivió. Ten cuidado la próxima vez que digas que eres un cristiano. Asegúrate que lo eres y que estás viviendo de esa manera. El cristianismo no se trata de a qué lugar, a qué iglesia perteneces. Eso está muy de moda ahorita. ¿A qué iglesia vas? Que yo sepa, hay una sola: la de Jesús. Esta es la iglesia. No la iglesia del pastor fulanito, la iglesia del pastor, como si nosotros fuéramos los dueños de esto. Yo a veces no sé por qué pensamos así, pero la iglesia es del Señor. La gloria de la iglesia es Cristo, nadie más. Paradójicamente, hoy con este culto de la personalidad, hoy lo que sale en las carátulas o en los anuncios de las iglesias son primero las caras de los pastores que el nombre de Jesús. Hoy suena más el nombre de un pastor que el nombre de Cristo en su iglesia. Paradójicamente, cuando la gloria de la iglesia es el renuevo de Jehová. No nosotros, no las actividades que hacemos, no como buscamos embellecer la iglesia de alguna manera con conferencias, un montón de cosas, no. La gloria de la iglesia es Cristo. Me preocupa cómo el cristianismo está tomando un norte tan diferente el día de hoy, en que se está buscando, y ya lo he dicho en otras ocasiones, más cómo organizamos mejor la iglesia para que la iglesia se vea bien, en lugar de cómo vamos más a Cristo para que la iglesia sea como su gloria y menos como nosotros. Tenemos que pensar de esa manera. La gloria de la iglesia tiene que ser Jesús, no otra cosa diferente. Eso tiene que ser lo que nos motiva a cada domingo estar aquí, a leer nuestras Biblias, a orar, a vivir. Cristo tiene que ser la gloria de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues nosotros, los discípulos del Señor. ¿De quién necesitamos depender? De Él, completamente. Él es la gloria, no somos nosotros. Todo lo que hace verdaderamente significativa la iglesia es Cristo, y concretamente su carácter en nosotros, toda la hermosura de su carácter en nosotros. ¿Sabes qué significa la justificación? En este caso, la semana pasada lo dije en el versículo 10, cuando Isaías dijo: dígale al justo que a él le irá bien. Yo expliqué la justificación. La justificación es un término jurídico. Lo que significa ese término es que, a pesar de no merecerlo, somos justificados como si jamás hubiésemos pecado en virtud de la justicia de Cristo. Es decir, que nuestro pecado se le imputa a Él. Por eso muere en la cruz, y su justicia a nosotros. De modo que cuando Dios ve a un cristiano, ve a Cristo en él. Eso es lo que Él ve. Por eso la gloria de la iglesia tiene que ser Cristo. Por eso tenemos que ser cuidadosos de vivir como Cristo. Por eso. Y no hacer del nombre de Cristo simplemente un punto y coma en nuestras frases. Cristo tiene que ser la gloria de su iglesia.
Tenemos que vivir de esa manera, porque fuimos justificados si es que eres un cristiano. El segundo aspecto importante aquí es que será llamado santo. Ese remanente será llamado santo. Versículo 3 y 4. Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Ese remanente del que habla Isaías, los sobrevivientes, son un grupo que definitivamente ha sido transformado, ha sido consagrado, apartado, han sido inscritos para vida en Jerusalén. Y es lo que ocurre una vez su pueblo es justificado y se le quita su oprobio y su pecado. Es indiscutible que solo Dios puede hacer a alguien santo. No depende definitivamente del esfuerzo de una persona. No se trata de moralismos superficiales. Se trata de ser santo como Él es santo. Esa ha sido siempre la prerrogativa de Dios a su pueblo. La instrucción de Dios en su palabra antes de entrar a la tierra prometida fue esa. Levítico 19, 1 y 2, Biblia de las Américas dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. El versículo 4 declara con absoluta certeza que es Dios quien hace santo a su pueblo. Motier señala al respecto: el Espíritu Divino, que por toda la Biblia aparece como el brazo ejecutivo de la Trinidad, aquí actúa con juicio, con justicia y con devastación, con fuego. El Señor actúa de modo que cumpla las demandas objetivas de la justicia absoluta y las subjetivas de su propia naturaleza santa. La iglesia está definida en las Escrituras como santa. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El llamado a la iglesia después de ser santificada por el Señor es a ser santa. Así es. Primera de Pedro 1:13, vamos allí. Primera de Pedro 1:13. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean santos, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. El llamado de la iglesia es a ser santa. El llamado es a la santidad, es en esencia mantenernos y progresar en el estado al que fuimos transformados. Es crecer y madurar. Ser más semejantes a Cristo y menos semejantes a nosotros, entendiendo la santidad como un estado en el que estamos apartados del pecado y dedicados a buscar el honor de Dios. Nuestro llamado como cristianos no es, lo que voy a decir, a ser felices. Tampoco a ser exitosos. Tampoco estamos llamados a ser buenas personas, ni buenos cristianos. Todo eso son esfuerzos puramente humanos. Esos son arandelas. Nuestro llamado es a ser santos, ser como Dios. No hay un llamado más honroso y noble que el llamado de un cristiano a la santidad. Estamos llamados a ser santos, no a ser felices. La santidad es mucho más que no tener problemas.
La santidad es mucho más que estar en un estado de tranquilidad. La santidad es ser como Cristo. Y volviendo al matrimonio, hay una idea que nos casamos para ser felices. Yo no sé quién metió ese carretazo, pero los engañaron. Los engañaron. El llamado para el matrimonio no es a ser felices. ¿Sabes cuál es el concepto filosófico de la felicidad? El concepto filosófico de la felicidad es el aumento del placer y la disminución del dolor. Y en el matrimonio pasa lo contrario. El aumento del dolor y la disminución del placer. Con el tiempo, ¿no? ¿Es así o no es así? Yo no estoy hablando carreta. Claro. ¿Pero por qué? Ay, Orlando, pero estás hablando mal del matrimonio. No, estoy siendo real. Nos casamos. Nos casamos con la mujer de nuestra vida y con el hombre de nuestra vida. Los primeros meses son increíbles. Hay harta miel, poca luna. Cuando se acaba la miel, sale la cara de la luna y no es muy bonita. Y empiezan los problemas. Y comienzas a pensar, ¿será que me equivoqué? Pero duramos 15 años de novios, no me pude haber equivocado. ¿Verdad? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que escogí bien? Es que... Pero tú los vieras la cara de ponqué que tienen en la boda. Entonces yo les digo a los que se van a casar, mira, recuerda la cara de tu esposa como viene vestida, porque esa imagen la vas a necesitar muchísimas veces. Es más, yo tengo una foto en mi sala. Es en serio. Porque nuestra naturaleza pecaminosa solamente estamos pensando en nosotros, en cómo esa persona nos hace felices. Somos supremamente megalómanos y utilitaristas. Cuando esa persona ya no nos da lo que nosotros esperamos, nos desilusionamos. Yo como que me equivoqué. ¿No será más bien que ella fue la que se equivocó? Con un egoísta como vos, pensando de esa manera. No nos casamos para ser felices, nos casamos para ser santos. Amén, así es. La Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y eso te saca a ti de la ecuación. Tú tienes que amar a tu esposa como Cristo, y sí es difícil. Yo llevo 20 años casado, no ha sido fácil, ni para ella ni para mí. Y nos amamos profundamente y yo me siento más enamorado que el primer día. Pero el amor mío en este caso, hoy en día, después de 20 años, es un amor maduro. Así es. Es un amor que ha ido en contra de las dificultades, que ha superado ese tipo de cosas y que ama a esa persona, a esa mujer, por lo que es, no por lo que era físicamente. Muchos hombres piensan hoy así, muchas mujeres también. No nos casamos para ser felices. Eso es un pensamiento muy egoísta. El matrimonio no se hizo con esa finalidad. El matrimonio se hizo para honrar a Cristo. De eso habla Efesios 5, 21 al 33, la relación de Cristo con la iglesia. ¿Quién es la gloria de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la gloria del matrimonio? Cristo. Vivimos para honrar a Dios en nuestro matrimonio. Vivimos para ser santos en nuestro matrimonio. Amamos a nuestras esposas porque Cristo amó a la iglesia con todo lo imperfecta que era. Amamos a nuestras esposas porque Cristo nos modeló ese amor por su iglesia y la hizo santa.
Eso hablando del matrimonio. Pero hay muchas cosas más. No nos hacemos cristianos para librarnos de nuestros problemas. No. Tus problemas es el menor de tus problemas. Tus problemas son la consecuencia de tu pecado. Así lo entendí yo cuando me hice cristiano. Mis problemas fueron consecuencia de mi propio pecado. Por eso llegué a donde llegué. Por eso tuve 2 intentos de suicidio. Por eso era lo que era. Pero mi fracaso fue producto de mi propia naturaleza, no fue otra cosa diferente. Cuando entendí que llegué al cristianismo no para que me solucionaran los problemas, sino para ser como Cristo, las cosas cambiaron completamente. Porque también hacemos de nosotros, como todas las demás cosas, hacemos un culto. Hoy del matrimonio se ha hecho un ídolo. El matrimonio tiene que ser perfecto. ¿Quién dijo? La gloria del matrimonio no es el matrimonio, es Cristo. La gloria del cristianismo no son los cristianos, es Cristo. La gloria de la iglesia no es el templo donde se reúne, el lugar donde se reúnen, las estrategias que utiliza, el crecimiento, la organización, el grupo alabanza. La gloria de la iglesia es Cristo. No podemos profanar las cosas sagradas de ese mundo. La gloria de la iglesia es Cristo y nuestro llamado como iglesia es a ser santos. Y no hay mayor satisfacción que saber que en virtud de que fuimos hechos santos, estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 22 y 23. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión. ¡Wow! Mira cómo se refiere el autor de Hebreos a la iglesia. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Por eso, Isaías 4 habla de la iglesia. Nos hemos acercado a eso, a la iglesia, al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad santa, a los primogénitos inscritos en el cielo, a una asamblea gozosa. Eso es la iglesia. Y en virtud de que fuimos hechos santos, ahora nuestros nombres están inscritos en el cielo, en el libro de la vida. ¿Tú quieres ser parte de eso? Hazte un discípulo. Vuélvete a Dios profundamente, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Cristo como tu Señor, bautízate para el perdón de tus pecados y mantente fiel por el resto de la vida, y vas a ser inscrito en ese libro de la vida. Si no eres un cristiano, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, es lo que dice acá. Así es. Así que tus problemas son el menor de tus problemas. Tu problema, si es que no eres un cristiano, es que no estás en el libro de la vida. Ese es tu mayor problema. Pero ¿sabes qué es la buena nueva? Que podemos estar en ese libro. Si haces de Cristo tu gloria, si te haces un discípulo y eres santificado. Y el tercer aspecto, ya para finalizar, el Señor será su refugio y protección. Estos versículos 5 y 6 de Isaías 4, evidencian el cuidado y la protección de Dios hacia su pueblo redimido.
Isaías trae una imagen del éxodo de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. Isaías usa con bastante frecuencia esta imagen de los tiempos del éxodo. Así los idílicos momentos de la salida de Egipto se repetirán en este nuevo éxodo, ahora de la cautividad babilónica. Ahora bien, con respecto a la iglesia y a nosotros como cristianos contemporáneos, tal vez ya no veremos aparecer la nube de humo en el día y la columna de fuego en la noche para guiarnos y protegernos. Pero ciertamente Dios estará al cuidado amoroso de su iglesia. Su palabra, como le enuncia Salmo 119, 105, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Por consiguiente, no estamos a la deriva en este largo peregrinar hacia la vida eterna. No solo tenemos su palabra, sino el Espíritu Santo, que como lo prometió Jesús, nos iba a acompañar siempre. Su iglesia no iba a quedar huérfana. La promesa en las Escrituras es que Dios va a guardar su iglesia precisamente para aquel día. Su cuidado y sostén providencial se encargará de proveer lo necesario para su refugio y protección. Él levantará toldos sobre nosotros para protegernos y cuidarnos. Ya no como lo hizo en esa época, pero ciertamente por su palabra, por el Espíritu Santo en nosotros, lo va a hacer. Vamos a Judas 24 ya para terminar. Judas, el bueno. Nunca han leído ese libro, ¿verdad? No sabían ni que estaba en la Biblia. Se asustaron. Judas 24. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tache, que con gran alegría ante su gloriosa presencia sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Él va a cuidar su iglesia. Para nosotros como cristianos contemporáneos deben ser seguras estas tres convicciones fundamentales. 1. Cristo es la gloria de la iglesia y nuestra identidad está segura en Él. 2. Somos llamados a ser santos y no hay un llamado más importante que ese. Y 3. Dios cuidará, o Dios nos cuidará y protegerá hasta el día, aquel día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios.